Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba para siempre. Reflexiones de un mayómbero. Tata Ngombo. La manipulación que muchos tatas ejercen sobre personas vulnerables. Este podcast nace como respuesta directa a las muchas críticas y comentarios que surgieron luego del video titulado Lo que hay que saber antes de iniciarse en el palo mayombe, donde se expone la manipulación que muchos tatas ejercen sobre personas vulnerables, empujándolas a iniciarse como solución a sus problemas de salud, dinero o amor. Allí, varias personas afirmaron con firmeza que, tras ser iniciados, lograron curarse de enfermedades, mejorar su situación económica o incluso conquistar el amor de sus vidas. Muchos de esos comentarios cuestionan lo que dice Tata Ngombo, asegurando que está equivocado al decir que la iniciación no se hace con ese propósito. Y aunque cada quien tiene derecho a contar su experiencia, es importante aclarar que una cosa es lo que te pasó a ti, y otra muy distinta es cuál es el verdadero sentido de una ceremonia de iniciación dentro del mayombe. Por eso, este podcast busca ir más a fondo, hablar con claridad y responsabilidad sobre este tema, y ofrecer una reflexión desde el conocimiento y no desde la necesidad. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcasts en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y la religión. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Quiero que hablemos con calma. Esto no es un regaño, ni una verdad impuesta, ni mucho menos una pelea con nadie. Esto es simplemente una reflexión que nace de la humildad, porque cada vez son más las personas que llegan al mayombe empujadas por una necesidad, no por una decisión consciente. Y lo más grave es que no son ellas quienes se lo inventan. Son los propios tatas quienes, al ver que una persona está enferma, quebrada económicamente, desesperada por un trabajo de brujería o por una relación, le dicen, tienes que iniciarte. Así, sin más. Como si la iniciación fuera una medicina, un contrato de trabajo o un amuleto contra el mal. Y no, hermano. No es así. Cuando un tata le dice a alguien que la única forma de mejorar es iniciarse, no está actuando como brujo, está actuando como vendedor de iniciaciones. Está reduciendo todo el conocimiento y poder del mayombe a una sola herramienta, la ceremonia de iniciación. Y lo hace porque, en el fondo, es lo único que sabe hacer. O peor aún, es lo único que le deja dinero. Pero déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho, un verdadero tata no necesita iniciarte para ayudarte. Un brujo de verdad, uno que ha sido criado en el monte, que habla con su muerto, que sabe mover su fundamento, tiene muchas formas de ayudarte, te puede hacer un trabajo, una limpieza, un conjuro, un tratamiento espiritual. Lo que haga falta, sin necesidad de amarrarte a un juramento que no te corresponde en ese momento.
Porque vamos a decirlo claro, la ceremonia de iniciación no es un remedio para tus problemas. No es para curarte. No es para hacerte rico. No es para conseguirte el amor de tu vida ni para quitarte una brujería. Es una ceremonia sagrada, que se hace para reconocer a alguien como miembro del Munanzo, para continuar una tradición, o porque esa persona ha decidido conscientemente convertirse en mayombero y caminar ese camino. Ahora, ¿puedes iniciarte estando enfermo? Claro que puedes. De poder, se puede. Nadie lo niega. Pero que algo se pueda hacer no significa que sea lo correcto. Un tata con 5 dedos de frente no debería iniciarte en esas condiciones. Porque sabe que lo espiritual no se mezcla con la urgencia emocional o física de alguien que solo busca alivio. Porque sabe que cuando alguien está vulnerable, no puede asumir compromisos espirituales de por vida. Y porque sabe que si realmente fuera brujo, podría ayudarte sin necesidad de marcarte. Y claro, puede pasar que alguien se inicie por desconocimiento o por manipulación, y luego las cosas le mejoren. Pero eso es pura casualidad. Es como aquel que compra una medicina equivocada, y por suerte le sirve. O el que invierte en algo sin saber, y por coincidencia le sale bien. Eso no significa que haya sido la mejor decisión, ni que sea el camino correcto para todos. Simplemente tuvo suerte. Pero que una excepción funcione no convierte a esa excepción en regla. Lo que realmente pasa en muchos casos así, es que la persona, al iniciar un nuevo camino, también cambia su actitud, se enfoca más, se disciplina. Siente que algo nuevo está pasando y ese cambio interno es el que mueve su energía. No fue la iniciación en sí, fue la decisión de hacer algo por sí mismo. Y eso se puede lograr sin necesidad de rayarse. Porque cuando hay fe, voluntad y guía espiritual verdadera, hay miles de formas de transformar tu vida. No necesitas jurar un compromiso espiritual eterno para resolver un problema pasajero. Y es que hay algo que no se dice lo suficiente, las mejores condiciones para iniciarse son cuando uno está bien. Cuando estás sano, cuando tienes tu economía estable, cuando estás espiritualmente claro y emocionalmente firme. Porque así puedes recibir, entender, comprometerte y crecer dentro del mayombe. No es lo mismo llegar por miedo, que llegar por deseo. Tú debes ser quien elija iniciarte. No una enfermedad, no una crisis, no una desesperación por amor, ni el miedo a un embrujo, o porque te lo diga un tata, esas no deben ser las razones que te arrastren a comprometerte con un munanzo. Porque si te inicias por obligación, por presión o por miedo, lo que estás construyendo es una prisión, no una casa espiritual. Y ahora, sin querer abusar ni revelar cosas que no deben decirse, déjame decirte algo que los que han vivido en el monte de verdad ya saben, hay momentos en los que, por intereses personales, el Tata Mayor acepta en su munanzo a personas con ciertas características, enfermos, ladrones, asesinos, practicantes de otras religiones, y no lo hace porque les vea un camino espiritual, sino porque necesita un perro para su prenda. Sí, escuchaste bien. Perros espirituales. El que sabe, entiende lo que estoy diciendo. Y si no, evite iniciarse por necesidad. Además, hay una verdad que muchos no quieren admitir,
El tata que tiene buena crianza, que sabe hacer lo que tiene que hacer, no necesita iniciarte para ayudarte. Él puede curarte, puede limpiarte, puede tumbarte un muerto con sus rituales, con su fundamento, con su muerto. Eso es lo que hace grande a un tata, su capacidad de resolver con su poder, no con su marketing de venta de iniciaciones. Así que te dejo esta reflexión final: no te inicies por necesidad, iníciate por convicción. Hazlo porque sientes el llamado, porque amas la espiritualidad del monte, porque quieres aprender, porque respetas la tradición y porque deseas ser brujo. No porque te lo vendieron como solución mágica. Y por favor, no te dejes engañar por tatas que solo buscan tu dinero. El mayombe merece respeto. Y tú también. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.